La noche tenía memoria, las estrellas recordaban nombres extraños. Una espada dormía en la piel de un planeta ajeno. La nave de reconocimiento descendió como una promesa torpe, rompiendo la quietud de Azara 9. La atmósfera era fina, como un susurro de vidrio, las luces nebulares bañaban las rocas en tonos que la memoria terrestre no podía nombrar. El pedestal estaba en el centro de una meseta de basalto, rodeado por monolitos con inscripciones que no se parecían a nada humano. Alrededor, los Talis, la especie que había levantado un imperio de carapaza y bioluminiscencia, mantenían una guardia solemne. Cada intento de cualquier criatura local por arrancar la espada había terminado en silencio y ceniza. Nadie, ninguna criatura del sistema, había podido romper el vínculo entre metal y planeta. Miedo simple. La leyenda en la databank de la nave hablaba de rituales y de un juramento que la espada exigía. Hablaba de la espada como juez, como llave y como testigo. Rafael Ortega revisó los datos en su mente con la violencia de quien repasa fotografías antes del entierro. Había aprendido leyendas de su propia especie que hablaban de objetos imposibles y de manos que los incomodaban. No creyó en milagros, pero conocía la obstinación humana. En la memoria de su infancia había una canción que su madre tarareaba cuando la luz del sol se quebraba contra la ventana. Esa canción era un hilo que sujetaba su valor. A lo lejos, los Talis observaban con ojos como pujas de luz. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Rafael bajó del módulo con pasos calculados. El frío del aire le mordió la cara y, por un instante, recordó el viento del norte en una plaza perdida de la tierra, el olor a metal y a lluvia. En su interior había la advertencia de quienes habían visto lo que ninguna mano humana debía tocar. Sin embargo, ahí estaba la promesa que lo empujó, una carta sin remitente, una voz almacenada en su petaca donde una niña, que ya no vivía, le había dicho, lucha por lo que puedes salvar. La promesa no era heroica, era una deuda con el recuerdo. Pausa. La plataforma estaba más vieja que los mapas. Los monolitos contaban una historia en franjas de luz, conquistas, pactos rotos, la llegada de la espada del mundo. El imperio Talis había construido templos para su custodia, su estructura social se organizaba alrededor del arma como quien organiza la ley alrededor de una fe. Para ellos, la espada no era un trofeo, era el oráculo que dictaba quién era digno. Ninguna mano de los suyos había podido moverla desde que el planeta se la hubo reclamado. Los registros mostraban fallos, cataclismos locales, degeneración de los intentos. Cada generación añadía un anillo de respeto y temor al pedestal. Respeto antiguo. Rafael estudió las runas con un detector de patrones, buscando la intención detrás de la belleza. Encontró, escondida entre geometrías, una repetición humana, una pequeña figura tallada con rasgos parecidos a la silueta de un hombre con brazalete. Alguien, en algún punto remoto del tiempo, había imaginado al extranjero. Era una prueba de que la memoria del mundo reconocía al distinto. Eso cambió la matemática del miedo. Si Azara 9 había soñado otras especies, tal vez también había dejado huecos para sorpresas. Los humanos no rezan. Actúan. La tripulación humana era pequeña, ingenieros que sabían leer fallas como poemas, médicos que guardaban nombres de víctimas en la manga, soldados con cicatrices que eran mapas de decisiones dudosas. Había jóvenes que aún creían en las promesas en voz alta y veteranos que solo escuchaban el latido de la numeración en su pecho. Rafael no necesitó hablar, su mirada mandó instrucciones. Prepararon instrumentos que no rozaran el metal con torpeza, sensores de campo, redes superconductoras, estabilizadores de flujo bioenergético. La nave se convirtió en un taller de paciencia. Afuera, los Talis observaban con la quietud de quien mira un actuado. Había, entre ellos, delegados que se acercaron sin abandonar la distancia ritual, ofrecieron no palabras sino símbolos de observación. Una luz distante recordó a Rafael una tarde en la que una bandera humana ardió en una plaza asediada y su padre le dijo que el fuego limpia de miedo las manos. Esa memoria ardía como una pequeña cofradía.
El universo contuvo el aliento. Mientras ajustaban la coraza del traje, Rafael pensó en la niña que dejó la nota, su risa grabada en una transmisión vieja, una grabación que ahora sonaba vacía en los oídos de la nave. Esa voz era un ancla para sus decisiones, le recordaba por qué la humanidad viajaba, no por colonias, no por botín, sino por las voces que no podían mudarse del recuerdo. El objetivo no era la espada en sí, sino la promesa de proteger aquello que quedaba de quienes ya no podían luchar. Determinación pura. La primera aproximación fue ceremonial. Los Talis permitieron que un humano se acercara, no para probar, sino para participar en la observación. La multitud alienígena se formó en anillos, una coreografía sacra. Rafael avanzó, instrumento en mano, como quien entra a una capilla antigua. El pedestal fue más frío de lo que los datos habían sugerido, el metal emitía un silencio que se sentía como resistencia. Probó los campos con una red y midió una respuesta, una resonancia casi biológica que se sincronizaba con la frecuencia cardíaca. Era como si la espada buscara un ritmo, como si pidiera una conversación. Una canción rota. Los Talis murmuraban con pulsos lumínicos, algunos ancianos flexionaron su carapaza como si solicitaran clemencia. En el proceso, una falla en el sistema de soporte humano provocó una chispa que incendió una tela ceremonial. La flama lamió un extremo del altar y, en un parpadeo, consumió un estandarte Talis. Gritos bioluminiscentes se convirtieron en alarma. Un joven ingeniero humano saltó para sofocar las brasas y fue golpeado por un desprendimiento del monolito. No hubo palabras, solo el ruido seco del cuerpo contra piedra. Rafael corrió, sujetó al herido, respiró para estabilizarlo. Miró el rostro del joven y vio, por un destello, su propio reflejo, la posibilidad de perder lo que amaba si continuaba. Dolor claro. En la carrera por reparar el daño, los Talis interpretaron la ignición como profanación. La guardia se tensó, su reacción fue casi bélica. Rafael tuvo que negociar con gestos, con la calma que se abre paso en la catástrofe. Ofreció el propio cuerpo como garantía. Un anciano Talis, cuyas placas reflejaban un pasado de conquistas, acercó su casco al rostro de Rafael y dejó una marca luminosa sobre su mano. Era un juramento extraño, una especie de pacto que decía si te mantienes vivo, serás probado. Aquella marquita era un recordatorio sobre la fragilidad de la alianza. La memoria golpeó a Rafael, una carta chamuscada con la calidez de un abrazo que nunca volvió a ser. El dolor de la pérdida no era solo físico, era un hilo que le recordaba por qué no podía fallar. Los humanos no rezan. Actúan. A la segunda prueba se sumaron intentos ajenos, guerreros locales, máquinas antiguas, trampas tectónicas que antes habían protegido el pedestal. Cada maniobra era una lección de la intención del planeta. Azarat 9 no cedía sin pagar, su silencio tenía dientes. En medio del caos, el equipo humano tuvo que decidir, retroceder y cerrar el expediente, o arriesgar la vida de quienes habían quedado en la plataforma. Optaron por permanecer. Había una costumbre humana, casi un vicio moral, de no dejar a un compañero atrás. Esa terquedad fue su motor, y también su condena. Una lágrima se volvió sal. La tercera noche en la plataforma, cuando la fría luz nebular apenas delineaba figuras, un asalto del imperio, no todos los Talis, sino facciones que veían la presencia humana como afrenta, intentó expulsarlos. La confrontación no fue elegante. Estalló violencia mecánica, lanzas energéticas y proyectiles de plasma cortando la noche. Entre las explosiones, Rafael vio caer a la operadora que sostenía las lecturas de interferencia. Su casco fracturado dejó escapar un hilo de voz distorsionada, un eco que se parecía a la voz de su propia hija en la nada. Fue un golpe que lo dejó sin aliento. Tomó la mano fría de la operadora, apretó, y supo que actuar era más que una idea, era un deber inscrito en la carne. Sacrificio inevitable. Aún así, la tensión produjo un descubrimiento, en un momento de colapso, la espada emitió una vibración que parecía reconocer la voz humana del equipo.
No era una afinidad con la especie entera, sino con algo más íntimo, con el latido emocional que llevaba la tripulación, con la determinación y la pérdida. Los sensores mostraron que la resonancia se intensificaba cuando la presencia humana no mostró dominio ni conquista, sino el extraño brillo de alguien dispuesto a pagar. El universo contuvo el aliento. Con cada intento fallido de los Talís por mover la espada, la desesperación crecía. A mitad de la noche, una facción extremista del Imperio trató de destruir el pedestal para borrar la prueba. Su explosión fue un fracaso parcial, la piedra se quebró, pero la espada permaneció intacta, empapada de polvo y luz. Las grietas del pedestal liberaron una lluvia de microfragmentos que dañaron máquinas y cuerpos. Entre el humo, Rafael encontró una reliquia pequeña, un medallón con la imagen de un planeta azul que le recordó a la Tierra, y lo sostuvo con fuerza. Era la promesa de que no estaban solos en su nostalgia. Los humanos no rezan. Actúan. La tensión escaló hasta que llegó la decisión, alguien debía intentar alzar la espada de manera directa. No se trataba solo de fuerza bruta, se necesitaba una combinación de entendimiento, voluntad y aceptación de pérdida. El equipo discutió en silencio, con miradas que decían más que las palabras. Rafael tomó la elección por el peso de su historia y por la voz de la niña en su petaca. Sabía que no había garantía de sobrevivir, pero comprendía que dejar la espada en un pedestal de miedo era abandonar la promesa que la humanidad encarnaba para sí misma y para las voces que la habían enviado. Determinación final. El momento del intento fue dispuesto como un ritual impuesto por la necesidad. Los Talís permitieron que Rafael se acercara primero. Había entre ellos una mezcla de curiosidad y furia contenida. Los instrumentos humanos estaban preparados, estabilizadores que filtraban la energía planetaria, redes que amortiguaban la interacción y una pequeña caja donde guardaba la voz de la niña. Rafael colocó la caja sobre su pecho, como quien aprieta una promesa al corazón. La espada brilló, respondió con una tetania de luz, y el viento se quedó sin rumbo. Silencio. Rafael puso las manos sobre el mango. No las acercó con confianza, sino con un gesto medido de quien respeta un rito antiguo y teme que éste pida sangre. Su piel tocó el metal, y la sensación no fue como la de un objeto inerte, fue como tocar una entidad que tenía memoria. La espada se calentó de manera imperceptible, y una nota grave se filtró por el campo sonoro, como el inicio profundo de una cuerda que vibra. En ese instante, el mundo se sostuvo entre dos respiraciones. El universo contuvo el aliento. La primera vez que intentó tirar, la espada no cedió, su vibración fue una respuesta que le dijo no aún. La segunda vez hubo una reacción, mínima, como si la pieza reconociera la persistencia. Rafael ajustó su agarre, cerró los ojos y dejó que la memoria viniera, la canción que su madre le había tarareado, la risa de la niña en la transmisión, la imagen de la bandera ardiendo, el medallón apretado en la mano. Cada recuerdo no buscaba poder sino compromiso. Y fue ese compromiso, esa mezcla de pérdida y cuidado, lo que cambió la ecuación. Rafael tiró una tercera vez. Esta vez, la espada cedió. No fue un arrancón de músculo, ni un truco tecnológico, fue como si el planeta mismo permitiera que una voluntad que no pedía dominio la tomara. Un chorro de luz recorrió su brazo hasta el hombro, y en esa corriente parece que el tiempo se estrechó, los rostros de los caídos aparecieron como flashes, la figura de su padre inclinándose en un incendio. La voz de la niña un latido que le decía sigue. La escena fue violenta y serena al mismo tiempo. La fuerza que brotó no fue destructiva sino reveladora. La espada, que antes había sido sello de poder, se transformó en espejo, reflejó la capacidad humana de sufrir y seguir. Ira contenida. Poder reconocido. La reacción entre los Talís fue de asombro y de pánico. Algunos soltaron gritos luminosos y la guardia se dispersó. Facciones que antes se habían unido por orgullo ahora vieron que el pedestal no era simplemente una barrera de dominio. Para una fracción del imperio, la decisión humana de no usar la espada para conquista sino para proteger fue una blasfemia.
Para otra, fue un signo de sabiduría que merecía ser escuchado. En la confusión, facciones armadas trataron de tomar la espada por la fuerza, desencadenando una conflagración que parecía destinada a borrar a ambos bandos. Sacrificio absoluto. Rafael, con la espada alzada, dio la energía del planeta con una mano y con la otra sostuvo a los vivos. La hoja emitió una nota que resonó en la estructura del planeta y calmó, por un tramo, la furia tectónica. No fue el arma la que ordenó las cosas, sino la intención de quien la portaba. Allí, sobre la meseta, la humanidad mostró su característica más peligrosa y más poderosa, convertir el dolor en pacto. Mientras las bombas caían y la noche se llenaba de incendios de color desconocido, Rafael utilizó el arma para crear un campo de contención que protegiera a los civiles, tanto humanos como taalís. Aunque al hacerlo drenó parte de su propia fuerza vital. Una mano se cerró y no soltó. En la batalla final cayó quien menos se podía permitir perder, el joven ingeniero que había salvado al principio. Fue un impacto directo, un grito de metal y carne que estremeció a Rafael y le recordó la fragilidad de la promesa. Rafael sintió el peso de la culpa y la necesidad de mantener la luz. Supo que, para sostener la esperanza, tendría que pagar con sangre. Apuntó la hoja hacia el cielo y liberó la energía acumulada en un pulso que neutralizó las explosiones y dejó un campo de calma sobre la meseta. El pulso lo quemó desde dentro. Cayó de rodillas, la corteza de su ropa chamuscada, la piel marcada por la luz que había liberado. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando el humo se disipó, la espada no había regresado al pedestal. Ahora estaba clavada en el suelo a un costado, como si hubiera elegido descansar. Los taalís se acercaron, con pasos que temblaban entre el miedo y la gratitud. Algunos tocaron la hoja con reverencia, otros la observaron con desconfianza. La división en su cultura se hizo visible como una grieta que necesitaba curación. Rafael, con respiración entrecortada, sostuvo el medallón a su pecho y pensó en la niña. Su sacrificio fue una promesa cumplida, había protegido a quienes quedaban, y había probado que la humanidad no era un mecanismo de conquista sino de vínculo. Silencio. Luego, sonido nuevo. En los días que siguieron, Azarat 9 se convirtió en un lugar de pequeñas ceremonias y grandes discusiones. Un consejo mixto de humanos y taalís se formó en torno a la meseta. La espada ya no era solo un objeto de juicio, era un símbolo problemático que obligaba a reexaminar viejas jerarquías. Sectores extremistas del imperio no aceptaron la nueva lectura, otros optaron por abrir un diálogo que había sido impensable antes. La paz no fue inmediata. Fue una costura paciente, hecha con hilos de ayuda mutua, con hospitales improvisados y con memoriales donde se dejó la música de la tierra. Un piano digital que reprodujo una melodía rota que muchos recordaron en sus propias lenguas. Nostalgia compartida. Esos memoriales trajeron pequeños milagros privados. Un anciano taalís colocó una placa junto a la llama extinguida de un estandarte humano y, con un gesto que imitaba una reverencia, dejó caer sobre ella una gota de savia bioluminiscente. Un gesto que, para Rafael, fue una equivalencia de perdón. Los sobrevivientes humanos limpiaron la tierra y enterraron a los que cayeron, recitando nombres que solo sabían ellos. Entre las cosas recuperadas, la caja con la voz de la niña quedó intacta, con la grabación rasgada por el ruido, pero allí estaba, su risa, su sigue en la nada. Rafael escuchó la cinta una última vez, apoyado en la empuñadura de la espada que ahora descansaba como un faro apagado. El universo contuvo el aliento. Rafael caminó por la ciudad taalís que había sido base del imperio, y vio cómo sus luces cambiaban. El paisaje no era ya una cartografía de dominio, sino una costura de culturas nuevas. Gentes de distintas especies compartían alimentos, reparaban máquinas, enseñaban música. Había heridas visibles, edificios rotos, plazas sin nombre, cráteres. Había también lecciones, bibliotecas abiertas donde se intercambiaban historias, clases donde se enseñaban conceptos humanos sobre resiliencia.
Una escuela improvisada donde se proyectaban imágenes de la Tierra para que los jóvenes talís comprendieran que movía a aquellos que habían venido desde tan lejos. Orgullo sereno. En un momento de calma, Rafael se alejó de la meseta y subió a una loma donde podía ver el cielo entero. Colocó la mano sobre la empuñadura de la espada aunque no la levantó. Recordó al joven ingeniero que había caído y sintió el peso de la deuda. En su bolsillo, el medallón azul brilló con la luz de un recuerdo. Pensó en la bandera quemada, en la canción de su madre, en la voz de la niña. Comprendió que la victoria no era una corona, sino la continuación de un deber. La gente recordaría a los que cayeron. Contaría su historia, que los humanos habían llegado rotos y habían hecho de su dolor un compromiso con otros. Los humanos no rezan. Actúan. Con el tiempo, la espada fue colocada en un nuevo lugar, no en un pedestal que juzgara, sino en un salón común abierto para todos los que quisieran entenderla. Se convirtió en un objeto de estudio y de cautela, y a su lado se construyó una placa con los nombres de los caídos de ambos bandos. La gente venía a mirar, a tocar apenas, a llevar flores o pequeñas talismanes de su mundo. La violencia no desapareció, pero la historia empezaba a inclinarse hacia otras opciones, conversaciones, fallas reparadas, intercambios culturales. La derrota definitiva de la guerra no fue inmediata, fue una paz que se ganó gota a gota. Esperanza paciente. Rafael continuó siendo una figura que no buscó la gloria. Su cuerpo quedó marcado, sus manos habían ahora de cicatrices que contaban historias. Le ofrecieron puestos de mando, honores y discursos que rechazó con la gravedad de quien sabe que la redención no se anuncia en ceremonias. Prefirió fundar una pequeña escuela de reparación energética, donde jóvenes de ambas especies aprendían a curar lo que la guerra rotaba. Enseñó que la curiosidad debía ir con cautela y que la fuerza tenía valor en la medida en que servía a la protección. Amor discreto. En sus noches privadas, cuando la ciudad dormía y la nébula derramaba su luz fría, Rafael sacaba la caja con la voz de la niña, la colocaba sobre su pecho y escuchaba su risa como una plegaria personal. A veces, dejaba el medallón sobre la hoja de la espada y, por un instante, parecía que la funda respiraba. No era un acto de vanidad, era una promesa renovada de por qué habían venido, porque las voces que no pueden pelear necesitan guardianes que actúen en su nombre. Silencio que contiene. En el 20º aniversario de la caída en la meseta, se plantó un árbol híbrido, una alteración botánica creada con técnicas humanas y talís. Sus hojas brillaban con suave bioluminiscencia, y su sombra se usaba ahora como lugar de reunión. La ciudad se llenó de música, un piano que tocó notas de la tierra y tambores talís en armonía imposible. Los sobrevivientes que habían compartido pólvora y sangre cantaron en voces que no eran celebraciones, sino registros de memoria. La espada quedaba en el salón común, no como trofeo, sino como advertencia, la capacidad para quebrar no es la misma que la de cuidar. El universo contuvo el aliento. Rafael envejeció con la serenidad áspera de los que saben que el deber no termina con el combate. Se le vio a menudo paseando por la loma, con el medallón al cuello, saludando a jóvenes que corrían y a ancianos que narraban. Lo reconocían no por títulos, sino por la forma en que movía las manos al explicar cómo se reparan los corazones mecánicos y las máquinas de memoria. Se decía que, la noche antes de morir, sus dedos aún tocaban la hoja de la espada y que dejó una nota dentro de la caja con la voz de la niña, una promesa simple a quienes quedaban. Los humanos no rezan. Actúan. Al final, el planeta no se convirtió en colonia de nadie, se transformó en un lugar donde las especies aprendieron a medirse sin la espada del juicio. Las cicatrices persistieron, y con ellas las historias. La memoria de la guerra se convirtió en lección, la violencia podía forjar un camino, pero la voluntad de mantener una promesa creaba puentes que duraban más allá de la muerte. Los talís y los humanos aprendieron que la soberanía verdadera no era arrancar objetos de antiguos pedestales para probar el músculo, sino entender las raíces de aquello que se custodiaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y al final de todo,
cuando las noticias de Azara 9 cruzaron sistemas y las voces humanas susurraron historias de una espada que solo se dejó levantar por la mano de quien estaba dispuesto a pagar con dolor por la protección de otros. Algo cambió en la percepción de la galaxia. Algunos imperios miraron con recelo, otros, con curiosidad. Los que se atrevieron a mirar de cerca encontraron que la humanidad no era una masa uniforme de conquista, sino una especie construida de promesas rotas y remendadas, de voces guardadas en cajas, de manos que aprietan reliquias para recordar. Los humanos no rezan. Actúan. Y la última imagen que quedó en las mentes, la figura de Rafael en la loma, la espada clavada como un faro apagado detrás de él, la ciudad vibrando con música compartida y el árbol híbrido que crecía. Su legado no era una estatua, sino una costumbre. Cuando una sociedad nueva enfrentaba un artefacto antiguo, se preguntaba primero quién estaba dispuesto a cuidar, no quién podía mandar. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.